Hola a todos, en la lección de hoy vamos a utilizar el mismo problema del vídeo anterior, pero lo vamos a ampliar un poquito más. Recordar que en el problema anterior, esta persona tiraba de este baúl a lo largo de una rampa inclinada y solamente consideramos una fuerza, que era la fuerza con la que esta persona empujaba a través de esta cuerda a nuestro baúl. Y en aquel ejercicio, si recordáis, lo único que nos pedían era descomponer esta fuerza en dos ejes. Un eje X, que era paralelo a la rampa, y un eje Y, que era perpendicular a la rampa. Bueno, pues ahora ya en este ejercicio vamos a complicar un poquito más las cosas. No tan complicado, pero sí que vamos a introducir más fuerzas que pueden actuar sobre nuestro baúl. Y lo que vamos a hacer con todas esas fuerzas, de forma análoga a la lección anterior, vamos a descomponer todas y cada una de esas fuerzas externas que siente el baúl, las vamos a descomponer en los respectivos ejes X e Y. Y vamos también a aplicar el principio de superposición, pero con un problema un poquito más parecido a la realidad, porque mientras este baúl está siendo tirado por esta persona y por tanto deslizándose a lo largo de esta rampa, en la realidad no solamente este baúl siente esta fuerza, sino que siente otras fuerzas externas porque está interactuando también con otros objetos externos a él, provocándole o ejerciéndole otras fuerzas como veremos en este ejercicio. Bueno, pues vamos a leerlo despacito. Veréis que el enunciado es el mismo, el comienzo del enunciado es el mismo que en la lección anterior. Una persona arrastra hacia arriba un baúl por la rampa de un camión de mudanzas. La rampa está inclinada a 20 grados y el hombre tira con una fuerza, cuya dirección forma un ángulo de 30 grados con la rampa, como veis aquí. Todos estos datos hasta ahora son los mismos que el del problema de la lección anterior. Pero ahora ya viene lo nuevo. Datos adicionales en este ejercicio de hoy. La magnitud de la fuerza. Ya nos dan el dato de la magnitud de esta fuerza, que es 80 newtons. Recordar que en el ejercicio anterior la magnitud de esta fuerza era una incógnita que teníamos que resolver. Bueno, pues ahora esto va a ser un dato del ejercicio. Esta persona está tirando de este bloque, perdón, de este baúl, con una fuerza cuya magnitud es 80 newtons. Masa del baúl, 100 kilogramos. Coeficiente de rozamiento o fricción entre el baúl y el suelo de la rampa es 0,1. Esto ya os voy a comentar a lo largo del ejercicio lo que quiere decir, porque esto va a influir en una nueva fuerza que va a actuar sobre el objeto, que se llama la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Muy bien. Pues una vez dados estos datos adicionales, vamos a leer las tres preguntitas que nos da el ejercicio. Primera pregunta. Dibuja un diagrama de cuerpo libre de todas las fuerzas externas, toditas, que actúan sobre el baúl mientras sube por la rampa. Suponemos el baúl aislado de todo el resto del exterior y vemos sobre ese baúl qué fuerzas externas están actuando. Eso es lo que se llama diagrama de cuerpo libre de todas las fuerzas externas que actúan sobre el baúl mientras sube por la rampa. Inciso B o apartado B. Calcula la fuerza efectiva o resultante que actúa sobre el baúl en la misma dirección de su movimiento. Y el apartado C es calcula la fuerza efectiva o resultante que actúa sobre ese mismo baúl, pero ahora en una dirección perpendicular a su movimiento. Bueno, pues os minimizo aquí el problema y vamos a concentrarnos en contestar a la primera pregunta. Vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre de nuestro baúl, es decir, vamos a aislar nuestro baúl, lo vamos a aislar del entorno, repito, y vamos a dibujar todas las fuerzas externas que están actuando en cada instante sobre ese baúl. ¿Cómo comenzamos? Como con la lección anterior, estableciendo unos ejes X e Y de referencia. Y ya lo tenéis aquí dibujado, los ejes X e Y de la lección anterior. Como es un plano inclinado, recuerdo que lo más cómodo es suponer el eje X en la dirección del movimiento de nuestro protagonista, el baúl, y por tanto va a ser un eje X en este caso paralelo a la rampa. Y el eje Y, lo más cómodo siempre es considerarlo perpendicular al eje X, es decir, establecemos un sistema
de coordenadas rectangulares, como ya todos conocéis. Muy bien, y entonces estos ejes X e Y de referencia son los ejes sobre los cuales voy a descomponer todas las fuerzas externas que están actuando sobre el baúl. Otra cosita que os dije en la lección anterior es el tema de considerar toda la masa del objeto concentrada en un único punto. Lo normal es que consideremos que toda la masa de este baúl esté concentrada en un punto que normalmente suele ser un punto que se llama centro de masas de ese baúl en este caso. El centro de masas en muchas ocasiones o con frecuencia, no siempre, suele estar situado en el centro geométrico, no siempre. Pero en este caso os lo he puesto aquí, en este punto. Pero lo lógico es que hagamos coincidir el origen de coordenadas con el centro de masas del objeto. Y ese centro de masas, repito, suele estar situado en el centro geométrico del cuerpo, si se cumplen unas condiciones de homogeneidad respecto a la densidad del cuerpo. Pero bueno, no vamos a entrar en tanto detalle por el momento. En este ejercicio, pues no va a influir mucho en el cálculo de todo lo que nos pide, no va a influir mucho en poner el centro de masas aquí y el origen de coordenadas aquí o en el punto que os he puesto aquí. Entonces, para no tener que volver a dibujar esto, pues os lo dejo así como en la lección anterior. El centro de masas lo ubicamos en este punto, centro de masas, donde está concentrada toda la masa del baúl, lo ubicamos en este punto O y que coincida con nuestro origen de coordenadas. Bueno, pues ahora vamos al segundo paso. En el primer paso ya hemos dibujado nuestros ejes X e Y, el origen de coordenadas, el punto O, y ahí consideramos toda la masa de la partícula concentrada, toda la masa del baúl, perdón, concentrada en ese punto. Muy bien. Siguiente paso, ¿cuál es? Pues ir identificando todas las fuerzas externas que actúan sobre el baúl. Y cada una de esas fuerzas externas que vayamos identificando, descomponerlas en los ejes X e Y. ¿Por qué? Porque así vamos a facilitar los cálculos de las fuerzas resultantes que nos pide el ejercicio. Bueno, pues procedemos a identificar la primera fuerza y ya la tenéis aquí dibujada porque es la misma fuerza del ejercicio anterior, solo que varía ahora nos dan como dato su magnitud, que es 80 newtons, pero esta fuerza es la misma que en el ejercicio anterior, en el sentido que es la fuerza que tira el señor del baúl y además forma el mismo ángulo que el ejercicio anterior, un ángulo con la horizontal de 30 grados. Entonces representamos mediante este vector esa fuerza con la que tira el señor del baúl. La veis aquí, en la dirección 30 grados con el eje X, que recordar que el eje X es paralelo a la rampa inclinada. Bueno, pues aquí tenemos dibujado la fuerza F de una manera aproximada, sabiendo que su magnitud pues es proporcional a los 80 newtons que nos da el ejercicio, y la descomponemos en sus componentes, vectores componentes en el eje X y en el eje Y. El vector componente en el eje X es Fx, ya lo tenéis dibujado aquí, este vectorcito, y el vector componente de fuerza en el eje Y es este vector llamado Fi, el que tenéis aquí dibujado. Con lo cual ya hemos cumplido este primer paso del diagrama de cuerpo libre, que es descomponer una de esas fuerzas en los dos ejes X e Y. Siguiente paso, pues vamos a seguir identificando más fuerzas que están actuando sobre este objeto. Y repito, cada una de ellas que identifiquemos las vamos a tener que descomponer en los ejes X e Y, como hemos hecho con esta primera fuerza F. Bueno, pues vamos a ver la segunda fuerza, ya la tenéis pintada aquí. Y esta segunda fuerza, que está representada por este vector vertical y hacia abajo, que le llamamos vector omega, representa lo que se llama el peso. El planeta Tierra está actuando una fuerza a distancia sobre este bloque, sobre este baúl de masa m, por el hecho de tener masa. El planeta Tierra está atrayendo mediante una fuerza vertical y hacia abajo dirigida hacia el centro de la Tierra, como todos sabéis. Y eso es lo que se denomina el peso del cuerpo. Y el peso siempre va a ir en una dirección vertical, perpendicular a un plano horizontal, como veis aquí, y dirigida hacia abajo. Entonces aquí este vector, este segundo vector, es otra fuerza que también está actuando sobre el baúl. Aparte de esta fuerza F, está actuando esta fuerza, que es una fuerza a distancia del planeta Tierra sobre nuestro baúl, llamada peso.
Lo representamos con este vector omega. Y fijaros una curiosidad. Ahora tenemos que descomponer este peso en los ejes X e Y de referencia, al igual que hicimos con la fuerza F. Bien, para eso tenéis que tener en cuenta aquí una geometría bastante curiosa, y es que el ángulo que forma precisamente el vector peso con el eje Y, este angulito, por geometría elemental, coincide con el ángulo de inclinación de la rampa, 20 grados. Veis que el eje Y es perpendicular a la rampa y la recta que contiene a omega es perpendicular a el plano horizontal, con lo cual si tenemos rectas, parejas de rectas perpendiculares entre sí, el ángulo agudo que forma la primera pareja de rectas es igual al ángulo agudo que forma la segunda pareja de rectas. Eso es de geometría elemental. Por lo tanto, en este tipo de ejercicios de plano inclinado, el peso forma un ángulo agudo con el eje X que coincide con el ángulo de la rampa inclinada, con lo cual este angulito es 20 grados, el ángulo que forma omega con el eje X. Por lo tanto, si descomponemos omega en sus dos vectores componentes, uno en el eje X y otro en el eje Y, la descomposición de omega del vector peso en el eje Y coincide con este vector que veis aquí, que le hemos llamado omega Y, vector omega Y, y ya sabemos que el ángulo, por tanto, que forma nuestro vector peso con su componente en el eje Y es 20 grados. Y también aquí, como veis, descomponemos el vector peso en el eje X también y nos aparece este vector que veis aquí, que le hemos llamado omega X, que es el vector componente de omega del peso en el eje X. Bueno, y una vez que tenemos descompuesto el vector peso en los dos ejes, como omega y omega x, pues ponemos este simbolito para indicar que ya para los cálculos posteriores de este ejercicio solo vamos a tener en cuenta omega x y omega y. Es decir, que omega desaparece. Es como si no estuviera. Esto ya lo sabéis por el principio de superposición de fuerzas, ¿verdad? Porque si omega, el peso, está actuando según esta dirección y sentido, el efecto que produce en el movimiento de nuestro baúl es el mismo que el efecto que producirían dos fuerzas actuando simultáneamente, como son estas dos, la omega x y la omega y, actuando simultáneamente sobre nuestro baúl, ejercen el mismo efecto de movimiento que el que ejercería solamente omega. Con lo cual, omega lo quitamos del mapa y solamente dejamos omega x y omega y, sus componentes, tanto en el eje X como en el eje Y. Bueno, pues hasta ahora hemos visto dos fuerzas externas que están actuando sobre el baúl, sobre la partícula material del baúl, está aquí concentrada en el punto O, y esas dos fuerzas son la fuerza F, el tirón que ejerce la persona sobre el baúl a través de este cable, la fuerza F, y el peso del cuerpo, la atracción o fuerza a distancia que ejerce el planeta Tierra sobre nuestro baúl por el hecho de que nuestro baúl tiene una masa m de 100 kilogramos. Bueno, pues en este ejercicio existe una tercera fuerza que también está actuando continuamente sobre nuestro baúl por el hecho de estar deslizándose el baúl en contacto con la superficie inclinada de la rampa. Como la superficie inclinada de la rampa y el baúl están continuamente en contacto, surge una fuerza nueva, una tercera fuerza que actúa sobre nuestro baúl y que intenta oponerse al movimiento del baúl, intenta frenar el baúl. Y esta fuerza se le llama fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Esta fuerza de rozamiento o fuerza de fricción os la explicaré con más detalle en una lección dedicada exclusivamente a este concepto. Pero por el momento, para este ejercicio, simplemente entender por encima el concepto que os estoy explicando, que la fuerza de rozamiento es una fuerza que intenta oponerse al movimiento del cuerpo. ¿Por qué? Por el hecho de que nuestro objeto y nuestra rampa inclinada están actuando
están deslizándose una respecto a la otra y entonces la rampa ejerce una fuerza sobre nuestro baúl que intenta oponerse al movimiento. Y este vector fuerza, porque es un vector que tiene una dirección y un sentido y una magnitud. Bueno, pues la dirección de este vector fuerza, que lo he representado aquí como FR, la dirección coincide con la dirección del eje X, o sea que va a estar apoyada en el eje X, pero el sentido va a ser hacia la izquierda, como veis aquí es esta flecha. Es una flecha o un vector que tiene su origen en el origen de coordenadas, donde está nuestra masa del baúl, y termina aquí, bueno, pues para decir que tiene una magnitud determinada, pero ya veis que la flecha apunta en sentido contrario al movimiento del baúl. Si suponemos que el baúl se está moviendo sobre el eje X y en dirección hacia nuestra derecha, sentido hacia nuestra derecha, pues la fuerza de rozamiento, como se opone al movimiento, va a actuar en sentido opuesto, sentido inverso al movimiento. Eso recordarlo siempre. Por eso es un vector sobre el eje X, pero en sentido contrario, apuntando hacia la izquierda. Y este vector lo he representado como FR. Luego, en los cálculos, veremos cuánto es la magnitud de esta fuerza resultante, perdón, de esta fuerza de rozamiento. Y es una formulita que os daré en este ejercicio, pero que, repito, todo lo que concierne a la fuerza de rozamiento, incluida esta formulita que os voy a dar aquí, voy a dedicar un vídeo exclusivo para explicar todo esto respecto a la fuerza de rozamiento. Bueno, pues ya hemos visto que la fuerza de rozamiento es el resultado de interactuar el suelo del plano inclinado contra nuestro baúl. El suelo del plano inclinado ejerce una fuerza de rozamiento sobre el baúl y esta fuerza intenta frenar u oponerse al movimiento del baúl. Bien, pero sin embargo existe también una segunda interacción entre el suelo de la rampa y nuestro baúl. Y esa segunda interacción se manifiesta como una segunda fuerza que se llama fuerza normal, que paso a explicaros de forma independiente a continuación. Bueno, también os voy a hablar de una forma un poquito breve sobre lo que es esta fuerza normal que se basa en una de las leyes de Newton, que también lo hablaremos con más detalle en otra lección. La fuerza normal es una fuerza de contacto, que se produce cuando un cuerpo está apoyado sobre otro. Entonces, imaginaros este bloque que está apoyado sobre esta mesa horizontal. Entonces, por el hecho de estar apoyado, el bloque de masa m, estar apoyado en este suelo horizontal, pues el suelo horizontal está sintiendo el peso de este cuerpo, el peso omega. Y entonces, según la tercera ley de Newton, principio de acción y reacción, la mesa reacciona, está sintiendo ese peso y reacciona ejerciendo sobre nuestro bloque una fuerza igual y de sentido contrario. Y esa fuerza igual y de sentido contrario además es perpendicular a la superficie. En este caso, si la superficie es horizontal, la fuerza que ejerce la mesa sobre nuestro bloque apoyado en él, esa fuerza viene representada por este vector que es perpendicular a el suelo. Siempre es perpendicular al suelo donde se apoya. Por eso se llama fuerza normal. Normal viene de perpendicular. Es una fuerza N, es una fuerza perpendicular, ejercida por la mesa contra el objeto que está apoyado con este objeto. De hecho, esta fuerza es necesaria que exista porque si no existiera esta fuerza normal y el cuerpo solo estuviera sintiendo la atracción gravitatoria del planeta Tierra, pues entonces el cuerpo tendería a moverse verticalmente y hacia abajo, cosa que no ocurre al estar apoyado con la mesa. ¿Por qué? Porque la mesa ejerce esta fuerza normal en la misma dirección y sentido contrario al peso, y cuya magnitud además en este caso es la misma que el peso, de tal manera que neutraliza la fuerza normal, neutraliza la acción de la fuerza del peso. Evita esta fuerza normal, evidentemente, que el peso intente tirar vertical y hacia abajo a nuestro objeto. Entonces, esta fuerza normal, recordar que siempre se produce cuando un cuerpo está apoyado, sobre otro cuerpo. Y normalmente, si ese cuerpo sobre el que está apoyado es horizontal, este suelo horizontal, la magnitud de esta fuerza normal coincide con la magnitud del peso.
no así el sentido. El sentido es opuesto, como veis aquí. Los sentidos de ambas fuerzas son opuestos entre sí. Muy bien, pues esto lo vamos a aplicar ahora en nuestro ejercicio. En este ejercicio, nuestro baúl está continuamente apoyado sobre el suelo vertical de la rampa a lo largo de todo su deslizamiento, con lo cual la rampa está sintiendo una parte del peso de este baúl, que veremos después con más detalle cuánto vale. Una parte del peso de este baúl está siendo soportada por la rampa, por el suelo de la rampa. Y entonces la rampa reacciona ejerciendo una fuerza igual y de sentido contrario a eso, a esa fuerza que está sintiendo, y esa fuerza es perpendicular a la rampa. Por tanto, va a ser perpendicular al eje X. Por lo tanto, esa fuerza va a ser una fuerza en la dirección del eje de nuestro eje Y, porque nuestro eje Y es perpendicular a X, nuestro eje Y es perpendicular a la rampa. Por tanto, la fuerza normal que la rampa ejerce sobre nuestro baúl, la vamos a representar mediante este vector que veis aquí. También es un vector que está sobre el eje Y, al igual que FI, y va dirigido hacia arriba. Este vector representa la fuerza normal que la superficie de la rampa inclinada ejerce sobre nuestro baúl por el hecho de que el baúl descansa sobre la rampa. Bueno, pues ya hemos visto que el suelo de la rampa interacciona con el baúl de dos formas. Una es la fuerza de rozamiento, que está en el eje X, y como está en el eje X no lo vamos a descomponer en sus componentes porque FR coincide con FRX. Su componente en el eje X coincide con el vector fuerza de rozamiento. Y la segunda interacción, repito, de nuestra rampa con el objeto es la fuerza normal. Fuerza normal que, como veis, está apoyada en el eje Y, en nuestro eje Y de referencia, y por tanto esta fuerza normal pues tampoco la vamos a descomponer en sus componentes X e Y, porque no tiene componente X y su componente en el eje Y coincide justamente con la fuerza normal. En resumen, hemos elaborado nuestro diagrama de cuerpo libre. Hemos identificado todas las fuerzas que está sintiendo este baúl mientras se está deslizando por la rampa inclinada, y que son las siguientes. La fuerza F de tirón del señor mediante esta cuerda, el peso del cuerpo, que es la atracción gravitatoria del planeta Tierra sobre el objeto, la fuerza de rozamiento, que es una interacción, una primera interacción entre el plano inclinado o la rampa inclinada y nuestro baúl, y por último la normal, que es la segunda interacción entre la rampa, el suelo de la rampa, y nuestro objeto, nuestro baúl. Y además hemos descompuesto todas aquellas fuerzas oblicuas a nuestros ejes X e Y, las hemos descompuesto en sus componentes en estos ejes X e Y. Me refiero a la fuerza F es oblicua a los ejes azules. Por tanto, lo hemos descompuesto, como recordáis, en sus dos componentes, en los ejes X e Y. Y el peso, como también es oblicuo a los ejes azules, ejes X e Y, lo hemos descompuesto en sus dos componentes. Y eliminamos la fuerza F y eliminamos la fuerza peso, omega. Entonces, veis aquí que ya el diagrama de cuerpo libre se reduce a fuerzas que están en el eje X y a fuerzas que están en el eje Y. Vamos a hacer un resumen de estas fuerzas. En el eje X, ¿qué fuerzas están actuando sobre nuestra partícula material O, que es la partícula material que representa toda la masa del baúl? ¿Qué fuerzas están actuando en el eje X? Pues como vemos es una fuerza Fx dirigida hacia la derecha en el eje X y dos fuerzas en el mismo eje X dirigidas en sentido contrario, que son omega X, que es la componente del peso en el eje X, y la fuerza de rozamiento. Tres fuerzas están actuando sobre el eje X. Y vamos a hacer un repaso de todas las fuerzas que están actuando sobre el baúl según la dirección del eje Y, que son, como veis aquí, la componente del peso en el eje Y, que le hemos llamado vector omega Y, la componente de la fuerza F en el eje Y, que le hemos llamado Fi, y la fuerza normal. O sea que hay tres fuerzas actuando en el eje Y, normal, Fi y omega Y, y tres fuerzas actuando en el eje X, Fx, omega X y Fr. Vuelvo a repetir
que el objetivo de descomponer todas las fuerzas externas que siente el baúl según dos ejes de referencia X e Y, el objetivo es simplificar mucho los cálculos con fuerzas que van a venir a continuación. Y ahora nos apoyaremos con este gráfico para resolver los apartados B y C, que ya son apartados donde viene cálculo matemático, para resolver fuerza efectiva resultante en el eje X y fuerza efectiva resultante en el eje Y. Pero para no hacer muy larga la lección de hoy, vamos a finalizar por el momento y dejaremos la resolución de estos dos apartados, B y C, para una siguiente lección. Bueno, pues esto es todo por el momento y os veo en la siguiente lección. Un saludo a todos.